Hola, mi nombre es Lenny Bobes y soy parte del grupo número 5 de la clase de procesos industriales impartida por el ingeniero Alex Perdomo. En esta ocasión, junto con mi grupo, estaremos exponiendo nuestro proyecto, el cual se enfoca en la industria de la harina de maíz, así que realizamos nuestro producto, el cual nombramos harina de maíz Cinca, y nuestro eslogan es un sol en cada grano. Durante la presentación nos enfocaremos en 4 puntos importantes: el resumen, la justificación, la harina de maíz, donde vamos a hablar acerca de las propiedades, el proceso de fabricación y el diseño de la planta en SketchUp, y finalizamos con las conclusiones. Empezamos con el primer punto, el resumen. La harina de maíz es el polvo que se obtiene luego de moler los granos o semillas que conforman la mazorca de maíz. Hay diferentes técnicas y formas de obtenerla. Desde tiempos ancestrales ya nuestros antepasados se les ingeniaban para obtener texturas y formas parecidas a la actualmente harina de maíz que conocemos. Es un alimento que no contiene grasas trans y en grasas saturadas puede llegar a tener solo 0.5 gramos, lo cual es beneficioso para nuestra salud, en especial para aquellas personas que padecen de colesterol. En minerales contienen calcio, hierro, sodio, potasio, magnesio, fósforo y zinc, y en vitaminas es rico en vitamina A, C, D, B1, tiamina, ácido fólico, entre otros de gran valor nutricional en nuestra alimentación. Su principal uso es para la alimentación tanto animal como humana. Según el procedimiento y cuidados en su elaboración, es usado para alimentar a los animales, aportándole en su dieta un gran valor nutricional, o para la alimentación de los humanos, beneficiándonos en todas las propiedades anteriormente mencionadas. En la alimentación de las personas, su mayor uso es en la preparación de distintas y ricas recetas. Entre ellas podemos mencionar las tortillas, las frituras, los buñuelos, las empanadas, entre otras preparaciones tan conocidas tanto en América como en otros continentes. Se puede decir que este producto es biodegradable porque está hecho de productos orgánicos. Además, el almidón de maíz es un polímero natural que puede ser plastificado, biodegradable y está disponible todo el año, ya que es de bajo costo y accesible en grandes volúmenes. Como punto número 2 tenemos la justificación. La harina de maíz es un producto de gran ayuda en el área culinaria, ya que su facilidad de uso permite que la población e incluso los animales puedan alimentarse propiamente, ofreciéndole beneficios nutritivos y un amplio espacio para que pueda ser usada en la creación de diferentes platillos. Sabiendo que este producto forma parte de la canasta alimentaria de la mayoría de la población, en especial en Honduras, se ha realizado esta investigación para conocer más sobre esta, enfocándonos en los procesos de fabricación de la harina del maíz a nivel industrial, así como sus propiedades físicas y químicas y los beneficios que ésta ofrece. Como consumidores y futuros ingenieros químicos, tenemos la responsabilidad y el deber de conocer los procesos que conllevan la fabricación de lo que consumimos, y esta investigación nos ayudará a conocer el origen de ello. Mi nombre es Blanca Mendoza y continuaré dando una explicación sobre varios puntos importantes en la elaboración de harina de maíz. Como punto de partida mencionaré las propiedades químicas y físicas tanto de la materia prima como la del producto final. Nos dice que el grano de maíz común consiste en 70 a 75% de almidón, de un 8 a 10% de proteínas y de un 4 a 5% de aceites, contenidas en tres diferentes estructuras: el germen, que contiene un 10%, el endopermo, un 80%, y el pericardio. El grano de maíz maduro está compuesta por estas tres partes principales. Dando una explicación de cada uno, se dice que el pericardio es una capa exterior de cubierta protectora, dura y fibrosa, que encierra al grano. El endoperma es la parte más importante del grano y está constituida por almidón, proteínas. El germen se encuentra en el extremo más bajo del grano, ocupa del 9 a 12% del volumen total del grano. También menciono que la transformación del maíz en tortillas requiere un proceso en el que se utiliza agua, calor e hidróxido de calcio. Estos tres elementos influyen en la composición química del maíz elaborado, dando lugar a modificaciones en su contenido y nutrientes. Los cambios se deben a las pérdidas de materiales del grano
y a las pérdidas químicas que se puede derivar de la destrucción de algunos elementos nutricionales. La composición química de la harina de maíz depende del grado de extracción, así conforme aumenta el grado de extracción disminuye la proporción de almidón y aumenta el contenido en componentes de las envolturas de cereal como minerales, vitaminas y fibras. En esta diapositiva hago mención de las diferentes propiedades físicas y químicas de la harina del maíz, el cual contiene un 95% de blancura. La harina precocida presenta un pH de 5.92. Un peso específico para la harina precocida es de 0.60 y la densidad para la harina de maíz es de 0.64 toneladas por metros cúbicos y para el maíz en grano se presenta en un rango de 0.70 a 0.75 toneladas por metros cúbicos. Para las propiedades químicas se menciona la acidez de la harina. Por ejemplo, se toma una muestra de 10 grados de harina y de 100 mililitros de agua destilada. Para esto tenemos una acidez de 0.055%. La harina de maíz contiene ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, los cuales contribuyen a disminuir el colesterol. También hago énfasis en los principios químicos aplicados para su elaboración, tomando como base el método tradicional de nixtamalización. El primer paso consiste en cocer los granos de maíz en una solución alcalina a una temperatura cercana al punto de ebullición. Tras la cocción, el maíz se deja inmerso en el caldo por cierto tiempo. Esto varía según el tipo de maíz. Puede variar de minutos a una hora. El grano se hidrata y absorbe calcio y potasio. Los almidones se disuelven y se gelatinizan. La cocción produce cambios en la proteína principal del maíz, lo que hace que las proteínas y nutrientes del endoperma del núcleo sean más asimilados por el cuerpo humano. Durante la cocción y el remojo tienen lugar a una serie de cambios químicos en el grano de maíz, debido a que los componentes de la membrana celular de los hemicelulosas y pectinas son altamente solubles en soluciones alcalinas. Los granos se suavizan y sus pericardios se aflojan. Como un siguiente paso, los granos se lavan completamente para limpiarlos de los restos del tenejayote, el cual tiene un sabor desagradable. El pericardio se desecha y se conserva solamente el germen del grano. Después, el grano se muele para obtener la harina de maíz deseada. Actualmente, la molienda se lleva a cabo mayoritariamente con máquinas o molinos industriales. Es importante hacer énfasis en las variables dependientes e independientes del proceso de elaboración de la harina de maíz. Como término general, una variable dependiente es el resultado que depende de otros factores y una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de la de otra variable. Para este proceso de elaboración de la harina de maíz, las variables dependientes son el índice de solubilidad en agua, el índice de absorción de agua, el análisis de color, el análisis de textura, la resistencia a la extensión, la concentración de la mezcla, tamaño de partículas y la humedad de la harina. Las variables independientes para este proceso son la temperatura del procesamiento y el tiempo de desarrollo de la masa. Hola compañeros, ingeniero Perdomo, mi nombre es Elena Membreño y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el proceso de elaboración de la harina de maíz. Podemos nosotros clasificar este proceso en cuatro etapas importantes. La primera etapa es cuando se recolecta el maíz, se limpia y se quitan piedras y grano quebrado, esto para poder aumentar la calidad de la harina. En la segunda etapa se acondiciona el maíz, cociéndolo con agua y con cal, que este es el acondicionamiento de un proceso nixtamalizado.
que es aquí cuando se cuece, se limpia y se pone a secar. En la tercera etapa se muele, se cierne y se le da el acabado final a la harina de maíz. El acabado final nos referimos a un recernido que pudo haber ocurrido, un mal, por así decirlo, se cierne mal la primera vez, entonces se hace esto para estar seguro de que no hay ninguna impureza, no hay una plasta de masa, etc. Y en la cuarta etapa es cuando se los agregan los aditivos, se empaca y se almacena para su distribución. Aquí podemos observar lo que es el diagrama de flujo del proceso de elaboración de la harina de maíz mediante un proceso nixtamalizado. El primer paso para la producción de la harina de maíz es cosechar el maíz y almacenarlo en silos adecuados para esto, que pueda durar la mayor cantidad de tiempo, que este es nuestro primer paso. Este es uno de los pasos más importantes, ya que existen muchos factores que pueden afectar la calidad de la harina, tales como la temperatura, la humedad y las condiciones iniciales del almacenamiento del maíz. Luego de esto pasamos a lo que es la limpieza del maíz, que es cuando se limpia el grano para poder eliminar toda materia extraña y granos dañados. Con este paso se busca poder tener una molienda eficiente en el proceso de envolturación y poder obtener una harina de alta calidad. La materia que se extraen de las limpias son el olote, el grano quebrado, el grano manchado, tierra y piedras. Luego de la limpieza del maíz podemos observar que aquí se le agrega lo que es agua y cal, y esto inicia lo que es nuestra etapa de acondicionamiento del maíz, que incluye lo que son el cocimiento, el remojo, el lavado y el secado. El acondicionamiento del maíz en un proceso nixtamalizado se realiza cuando el maíz se trae de los silos de maíz ya recientemente limpiados, que consiste en aplicar agua o vapor de agua al grano y en este caso cal, para obtener cambios físicos beneficiosos y así poder asegurar que la maíz llegue al proceso de molienda en condiciones óptimas, y este acondicionamiento ayuda a que sea más fácil poder remover la cascarilla del maíz. En el proceso de cocimiento, este ocurre durante el calentamiento y el enfriamiento de la mezcla de maíz, agua y cal. El cocimiento del maíz tiene como función hidratar el grano, suavizar el pericarpio y desnaturalizar las proteínas y gelatinizar parcialmente el almidón. En el periodo de reposo es cuando se permite que la humedad entre al grano para poder producir granos de nixtamal hidratados homogéneamente, y la cal puede ser absorbida por el germen. Luego de que se deje en remojo, podemos observar que sale aquí salen sustancias a la planta de tratamiento sólidos, que es donde sale el nehayote, que ocurre en el lavado, el lavado tiene la función de eliminar el pericarpio suavizado, el exceso de cal, el agua de cocimiento y de enfriar el nixtamal, que es esta agua que sale de este lavado se llama nehayote. Como consecuencia, el pH disminuye, se pierde materia seca y puede mejorarse el color del producto. En ocasiones se elimina o disminuye el lavado con el propósito de poder conservar gomas naturales del maíz y no reducir el rendimiento. El agua que se obtiene de este proceso es el nehayote, como ya lo mencioné, y el cual es eliminado en la planta de tratamientos sólidos. De aquí es donde ya obtenemos nosotros lo que es el nixtamal y pasamos al siguiente paso, que es el secado, que este proceso es para posteriormente poder ser molido. Luego que pasamos a la molienda, el objetivo de este es poder separar la capa de cascarilla del endospermo y seguidamente transformar el endospermo en harina. La molienda se divide en tres partes: la trituración, la compresión y la pulverización, ya que como nosotros sabemos, la harina tiene que ser una sustancia muy fina, polvo fino, ya que este ayuda a que sea más fácil poder tratarlo nosotros en nuestras casas. La trituración es donde se quiebra el grano y se realiza para poder separar la cascarilla de la punta del maíz. En la compresión es de reducir las partículas gruesas del endospermo a tamaños de semolinas purificadas en harinas, y la pulverización nos dará una harina fina, que es nuestro producto final. La molienda del nixtamal produce una masa de maíz compuesta por varios tipos de partículas que incluyen fragmentos de granos, pericarpio, germen y almidón, proteínas, fibras hidratadas y grasas. Es por esta razón que nosotros pasamos lo que es al cernido, que es para poder separar todos estos subproductos de nuestra harina final, como podemos observarlo aquí.
El cernido separa los subproductos por medio de tamices de diferentes aperturas y los cernedores son confeccionados ya sea de madera, de metal o de combinaciones de ambas. En este paso ocurre lo que es una purificación en la separación de partículas de afrecho del material del endospermo. Aquí también se separan los subproductos como la cascarilla y el pericarpio. Luego de esto viene lo que es un acabado de la harina, que se refiere a la última etapa de elaboración de la harina, que se trata de darle un toque final a la harina después de comprimirla y clasificarla y de ser cernida. El objetivo es para mejorar lo que es la calidad del producto. Mejorar la calidad del producto, ya que como se sabe, pudo haber ocurrido lo que es un mal procedimiento en el cernido, entonces aquí es cuando ocurre lo que es un recernido. Luego ocurre lo que es la adición de aditivos para poder fortalecer la harina, que se le agrega soya al maíz, que sirve tanto como para mejorar la proteína del maíz y los productos derivados, como para facilitar el proceso de harina y desarrollar nuevos productos. Esta etapa es totalmente opcional, ya que hoy en día se busca lo que es fortificar la harina, pero si en un proceso no se requiere la fortificación de la harina, no se hace. Nosotros buscamos enriquecer la harina mediante la preparación de vitaminas premezcladas y de igual forma se le agregan vitaminas para poder mejorar la textura, el color, el pH, la flexibilidad, entre otras condiciones de la harina de maíz. Luego de esto ya entramos a lo que es nuestra etapa final, que es cuando esta harina ya con los aditivos pasa a los silos de la harina de maíz. En estos silos de harina de maíz es cuando ya se busca almacenar la harina. Después de que se haya terminado el proceso de elaboración, se corren unas pruebas finales para poder aceptar la harina de maíz y finalmente esta ser transportada a los silos de maíz que en condiciones de temperatura y humedad puedan tener su mayor duración. Esta harina ya está lista para ser empacada y posteriormente poder ser distribuida a una bodega de productos y poder ser distribuida a nivel de comercio ya entre muchas personas. Mi nombre es Ilson Montoya, yo les voy a presentar el modelo en 3D de la fábrica de harina de maíz Cinca, creado en SketchUp. Aquí pueden ver una imagen general de la fábrica, unas cuantas vistas laterales frontales, vistas superiores de la fábrica, vistas inferiores, vistas laterales traseras, vistas laterales derecha y vistas laterales izquierda. El área total es de 40 por 50 y las oficinas y el área de producción cubre un área de 270 metros. Aquí pueden ver nuestras oficinas, el área de descanso, los baños y nuestros hilos para el almacenamiento de la materia prima. Ahora continuamos con el área de producción. Aquí se pueden ver nuestras tolvas con 2 líneas de producción, desde las tolvas hasta una tarara o despedradora, el cocimiento del maíz, el lavado, la molienda, la empaquetadora. Luego continuamos con el almacén de producto terminado y la carga de producto. Y este fue el modelo 3D de la fábrica de harina de maíz Cinca, un sol en cada grano. Ahora vamos a mencionar un poco las conclusiones acerca de este proceso, el proyecto y lo que hemos aprendido. Nosotros como grupo pudimos identificar 4 conclusiones muy importantes para este proyecto. La primera conclusión es que hay que tomar en cuenta las variables que ocurren en un proceso de elaboración. La temperatura es sin lugar a duda uno de los factores más importantes porque afecta negativa o positivamente desde el momento en el que se almacena el maíz hasta cuando se almacena la harina final, debido a que variaciones de esta pueden afectar no solo el tiempo de desarrollo de la harina, sino también el estado del maíz, ya que puede causar que se forme moho en este. Uno de los pasos más importantes para la elaboración de la harina de maíz de calidad es la correcta limpieza del maíz y el poder escoger un grano que no esté manchado y con la textura del endospermo dura para que el pericarpio sea fácil de remover durante la cocción,
ya que estos tienen mayor tolerancia a la sobrecocción y se obtienen menores pérdidas. Para poder hacer la correcta selección del tipo de maíz, se estudian las propiedades químicas y físicas del maíz para poder desarrollar un procedimiento eficiente a la hora de producción. La fortificación de la harina de maíz hoy en día es un proceso muy importante, ya que este ayuda a que las personas puedan consumir de manera más sencilla vitaminas y minerales, ayudando así a que las personas tengan una alimentación sana y balanceada. Y por último, si bien el proceso no nixtamalizado es también un procedimiento viable, este necesita más tiempo de cocción para lograr las mismas características del cocimiento con cal del proceso nixtamalizado. Es por eso que escogimos este proceso como nuestro proyecto, nos centramos en ese nuestro proyecto, ya que nos reduce tiempos en los costos y ayuda a que tengamos también un producto eficiente y con grandes beneficios a la salud. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.